Manuel Fernando Saint-Amand, entre el mes de diciembre del año 1975 y el mes de diciembre del año 1977, durante el periodo más duro de la represión militar en nuestra zona, fue el jefe del batallón de combate de ingenieros 101 de San Nicolás y como tal jefe del área militar 132. Obviamente tenía aptitud especial de inteligencia, era un oficial, aparte de pertenecer al arma de ingenieros, era oficial de inteligencia del ejército argentino, había sido profesor en la escuela de inteligencia del comando de institutos militares en Campo de Mayo, y obviamente era alguien a quien se seleccionó para mandar a comandar toda la represión en lo que se había dado en llamar por parte de la dictadura cívico-militar el cordón rojo del río Paraná, que se extendía desde Villa Constitución en la provincia de Santa Fe hasta Zárate y Campana en la provincia de Buenos Aires. Los militares idearon principalmente un sistema represivo que coincidiera geográficamente con lo que era el lugar de actuación de las diversas organizaciones político-militares. La columna 17 Paraná de Montoneros se extendía en su área de influencia desde Arroyo Seco o Pavón en la provincia de Santa Fe hasta Escobar en la provincia de Buenos Aires, por todo el cordón del río Paraná, extendiéndose hacia el oeste para Pergamino, y lo que era la regional norte-norte o riberas del Paraná del PRTR, Partido Revolucionario de los Trabajadores del Ejército Revolucionario del Pueblo, también tenía una zona de influencia de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe hasta Zárate Campana en la provincia de Buenos Aires. Por eso, digamos, se eligió una persona que conocía del tema, hubo una gran interacción entre lo que era el área militar 132, que pertenecía a la zona de defensa 1 del comando del primer cuerpo de ejército, dentro de la subzona 13 que tenía sede en Junín, con inteligencia de ejército del comando de institutos militares en la zona 4 en Campo de Mayo. Usted me preguntaba por qué Saint-Amand 1. Bueno, Saint-Amand 1 fue una causa en la cual hubo varios casos que fueron juzgados. El más conocido de ellos era el caso de la masacre de calle Juan B. Justo, donde el 19 de noviembre de 1976 fueron asesinados militantes de la Junta Peronista de Montoneros, entre ellos el criminal María Darío Montoy, su mujer, el apellido Petonini, Ana María del Carmen Granada, los dos hijos del matrimonio, Fernando y María Eugenia Montoy, que tenían 5 y 3 años, y el único sobreviviente de ese hecho fue Manuel González Granada, que es un nieto recuperado, que fue apropiado en aquel momento, y bueno, hace unos años pudo recuperar su identidad, se pudo establecer la identidad de los restos de su papá, de Gastón González, que había sido asesinado el 4 de abril de 1976 por Luis Abelardo Patín Escobar, y también se pudo establecer la identidad de los restos de su mamá, que están inhumados en el cementerio de San Nicolás. En esa causa, Manuel Fernando Saint-Amand, más otros de los imputados de esta causa, que es el coronel retirado Bossier, en aquel momento mayor, que era el jefe de operaciones e inteligencia del área militar 132, más el comisario general Jorge Muñoz, que era jefe de la delegación San Nicolás de Policía Federal, fueron condenados los 3 a prisión perpetua. Por eso esta causa es la causa Saint-Amand 2. Vimos que algunos de los detenidos ven las audiencias por videoconferencia en los lugares de detención, ¿cierto? Exacto. Y hay algunos que están en libertad todavía. Bueno, hay varios de los imputados que se encuentran en libertad, se encuentran eximidos de prisión o en prisión domiciliaria. En el caso de ellos, habrán podido apreciar en la audiencia que solicitan previamente al inicio de la audiencia retirarse a una sala contigua, de la cual pueden seguir las alternativas de la audiencia, es un derecho que tienen los imputados, salvo en algunas circunstancias concretas y precisas del proceso. Por ejemplo, cuando se leen los requerimientos de elevación a juicio, donde están relatados los hechos que se le imputan a cada uno de los encartados, el imputado tiene que estar presente porque tiene que conocer cuál es la acusación que pesa en su contra. También deben estar presentes al momento, eso ya ocurrió en San Nicolás cuando comenzó el juicio, cuando el tribunal les requiere a cada uno de ellos si van a prestar declaración en la causa,
Si no prestan declaración, se suple esa negativa, que es un derecho constitucional que tiene, con la lectura de la declaración indagatoria que hubieran prestado en la etapa de instrucción, si es que la prestaron, y posteriormente, durante todo el transcurso del proceso, en cualquier momento cualquiera de los imputados puede solicitar prestar su declaración. También sobre el final del proceso es obligatoria la presencia de los imputados y también al momento de poder ejercer sus palabras finales, porque la última palabra en el juicio siempre la tiene el imputado. En casos de San Pedro tenemos la causa de los hermanos Fulpín, que fue una audiencia de debate que tuvimos ayer. Hoy seguimos con esa audiencia de debate. Hay también una causa de secuestros en San Pedro, que es un grupo de militantes que fue secuestrado en el mes de junio del año 1977. Tenemos casos del caso de uno de los hermanos Hofer, que es secuestrado en San Pedro, si bien la causa está más relacionada con un grupo de militantes del PRTER que fueron secuestrados en Varadero. Tenemos la causa del doctor Schiel, también secuestrado, si bien no era oriundo de aquí de San Pedro. Él había venido a visitar a su novia aquí a San Pedro, él había venido a Capital Federal y fue secuestrado junto con su novia aquí en San Pedro. Básicamente esos son los casos que tenemos en análisis. En total en la causa son 14 imputados que tenemos, 67 víctimas. De las 67 víctimas hay 12 víctimas que son víctimas de desaparición forzada, por lo cual obviamente nosotros hemos requerido en el momento de la elevación de la causa a juicio y calificado esos hechos como homicidio, aún en aquellos casos en los cuales no fueron recuperados los restos de las personas. En 6 casos fueron recuperados e identificados los restos de las personas, y tenemos también un caso de un homicidio directo. El resto de los casos son casos en los que las imputaciones son de privaciones ilegítimas de libertad calificada, de tormentos calificados por ser la víctima un perseguido político, y también tenemos casos de robos calificados. Bueno, en la audiencia de debate de ayer se escuchó qué fue lo que había sucedido durante los procedimientos con la rapiña con que los integrantes del ejército y la policía se llevan absolutamente todas las cosas que ocurrían en cada una de las viviendas. Tenemos casos de falsedades ideológicas cometidas en las actuaciones judiciales que se llevan a cabo posteriormente para intentar blanquear esos procedimientos ilegales. Tenemos casos de allanamientos ilegales, imputaciones por allanamientos ilegales, y tenemos un caso concreto en la ciudad de Pergamino, que para nosotros es un caso muy paradigmático y preocupante, de usurpación, porque la vivienda que era propiedad del matrimonio de Angiloto Santillán sigue al día de la fecha usurpada y ocupada por la pareja, una expareja de uno de los imputados en esta causa, que es un ex policía de la provincia de Buenos Aires, de apellido Roca, que fue quien intervino y participó en los hechos de los cuales fueron víctimas tanto Carlos Benjamín Santillán como María Cristina Lancelotto de Santillán, y el padre del primero y suegro de la segunda, Benjamín Santillán, y también los niños María Lucila y Jorge Santillán, y posteriormente, no contentos con todo esto, usurparon la casa y hasta el día de la fecha siguen usurpando esa propiedad. Teniendo en cuenta que el ex intendente durante la dictadura militar de San Pedro va a venir a prestar declaración testimonial, que fue puesto en funciones por la autoridad militar y que, según mi criterio, resulta muy difícil imaginar que estuviera ajeno a los acontecimientos que sucedían en su localidad, digamos, ¿cuál es la relevancia del testimonio para el cual ha sido convocado? Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que es la usurpación del cargo, nosotros siempre nos referimos en todos nuestros escritos, en nuestros alegatos, tanto a los integrantes de los poderes políticos locales, provinciales o nacionales, o los integrantes del Poder Judicial, nos referimos como el usurpador del cargo de, porque fue realmente lo que ocurrió. Digamos, ellos fueron usurpadores
de cargos públicos a los cuales solamente se puede llegar por el voto popular, en el caso de un intendente, de un concejal, en el caso de la Nación, el Congreso Nacional fue suplantado por una comisión asesora legislativa integrada por marinos, militares de ejército y aeronáutica. En el Poder Judicial muchos jueces fueron echados de sus despachos. Tenemos en el caso de San Nicolás, el caso de una de las víctimas de esta causa, que es el doctor Manuel Gil Morales, que era juez penal de la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de San Nicolás, y obviamente por intentar investigar algunos hechos que habían comenzado a ocurrir antes del 24 de marzo de 1976, fue encarcelado no solamente fue despojado de sus cargos, sino que fue encarcelado por el jefe de la área militar, el teniente coronel Sentamán. En San Nicolás también tenemos el caso del doctor Ismael Basaglia Padre, que era el juez federal de San Nicolás, a quien se le formó una indigna causa por infracción a la Ley de Seguridad Nacional 20.840 y estuvo en detención domiciliaria sin poder salir de su domicilio por varios meses y obviamente también fue echado de su cargo. Todos quienes sucedieron en esos cargos, jueces e intendentes, fueron usurpadores de esos cargos y debieron jurar por sobre la Constitución Nacional, por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y por los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional. En relación a esa usurpación de esos cargos públicos y obviamente al delito de sedición, porque toda esta gente eran sediciosos contra el poder del Estado, lamentablemente por imperio de normas vigentes en aquel momento, esos delitos se encuentran prescritos. No hubo desde un primer momento una intención del poder político a partir del 10 de diciembre de 1983 de llevar por esos cargos a cada uno de los intendentes, jueces que habían usurpado esos cargos. Afortunadamente la Constitución Nacional fue modificada en el año 1994 y la norma constitucional a ese respecto no solamente establece la nulidad de absolutamente todas las resoluciones que fueran tomadas por los dictadores sediciosos que usurpan los cargos en un proceso como el que vivimos entre el año 1976 y 1983, sino que también establece la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos o las acciones penales emergentes de ese tipo de delitos. Ahora, sí puede ocurrir que en el transcurso del debate surja, en relación a alguna persona que haya ocupado algún cargo público en aquellas instancias, una responsabilidad mayor que no fuera solamente la de ocupar un cargo que no debía ocupar porque no era una persona que lo estuviera ocupando de iure, sino que lo estaba ocupando de facto, sino que surja alguna declaración que implique a esa persona con alguna complicidad o algún tipo de asistencia a los hechos atroces de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas que estaban ocurriendo. Obviamente en ese caso, desde el Ministerio Público Fiscal vamos a requerir al tribunal que se envíen las copias de los audios correspondientes y las piezas procesales correspondientes a la Fiscalía de Instrucción para que se inicien las acciones penales respecto a esas personas. Mire, nosotros tratamos de actuar con la mayor profesionalidad posible. Nosotros somos representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tenemos una función que cumplir desde ese punto de vista, tanto de la cabeza de la Procuración General de la Nación, por parte de la doctora Alejandra Gil Carbó, como por parte del doctor Jorge Aguad, que es el titular de la Procuraduría de Delitos contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación. Existe una política criminal muy firme respecto de llevar estos hechos hacia sus últimas instancias. Es decir, no cesar hasta que el último de las personas sospechadas sea llevada a juicio, sea enjuiciado en un juicio justo y si corresponde sea condenado. Si las pruebas que se pueden colectar y que nosotros podemos colectar sirven para avalar la hipótesis de la Fiscalía y de las querellas y sostener una condena. Ahora, más allá de esa situación, también nosotros tenemos muy en claro que es totalmente imposible poder llegar a buen puerto si uno no tiene un compromiso con este tipo de causas
y puede crear confianza de las víctimas hacia los integrantes de un poder del Estado que está muy desprestigiado, con muchísimos justificativos en relación a eso. Son víctimas que durante 40 años no han tenido ningún tipo de justicia, que se les cerraron las puertas durante muchísimos años, que siguen viendo que muchos imputados que fueron responsables de hechos siguen caminando por las calles. Se dieron nombres, por ejemplo, del comisario general que fue jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Waldo Somoano, quien fue beneficiado a nuestro criterio erróneamente por la Cámara Federal con un auto de falta de mérito, luego de haber sido procesado por el juez federal, por el doctor Carlos Villafuerte Russo, al igual que otros civiles que han sido cómplices de la dictadura cívico-militar o han integrado algún poder de la dictadura cívico-militar, siguen en libertad. Entonces es lógico que esa gente que fue víctima de estos hechos y la sociedad en toda tenga algún tipo de desconfianza hacia nuestra actuación. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de ganarnos la confianza de las víctimas, de ganarnos la confianza de la sociedad con nuestro trabajo, y en esa tarea que estamos, y por eso es que estamos aquí en San Pedro, para lograr en la medida de lo posible que se dicte una sentencia reparadora por los delitos atroces que se cometieron durante ese periodo.